¿Qué tal, gente? José Miguel Arrayo otra vez en la continuación del análisis del video que me hizo un amigo llamado David Soto y me lo envió por mi página web para que lo analizara, y aprovechando que tenía yo tiempo ahorita que estoy, bueno, en unas pequeñas vacaciones de 3 días, quise darme el tiempo de escucharlo y analizarlo a manera de video reacción. Ya hay una primera parte donde él analiza generalmente el debate y yo contesto algunas cosas, pero en este video es donde él ya va a argumentar como tal qué es lo que él objeta de mi libro y de mis argumentos. Él redunda un poco, vamos a tenerle un poquito de paciencia, tarda mucho en llegar al punto, pero creo que en estos temas quizás vale la pena escuchar y profundizar, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice ahora. ¿Qué pasa, raza? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero continuar con el análisis sobre los argumentos que presenta José Miguel Arraiz a propósito de si Dios castiga o no castiga. José Miguel Arraiz pues hizo un documento digital donde se pueden revisar sus argumentos. Sí, también es un libro que está publicado en Amazon, se lo recomiendo, es gratis, lo pueden leer en Kindle. Este documento yo se los voy a poner en la descripción, la liga. Gracias. Para que usted pueda corroborarlo con sus propios ojos, ¿ok? Entonces, es un documento muy interesante. Estaba pensando yo cómo se podría abordar si esto fuera una guerra y el documento de José Miguel Arraiz fuera como un castillo. Yo diría que hay una torre principal que está lanzando constantes cañonazos a lo largo de toda su argumentación, y es la torre de la justicia de Dios. José Miguel Arraiz construye la argumentación sobre qué es la justicia de Dios, y luego a lo largo de su exposición se acoge a la justicia de Dios, a la justicia de Dios, a la justicia de Dios, para estar bombardeando cualquier argumento que se acerque. Entonces se me ocurrió construir una catapulta para destruir su argumentación sobre la justicia de Dios. Entonces, esta catapulta, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que voy a hablar aquí? ¿Saben que cuando escuché la primera vez este argumento yo dije, wow, a lo mejor viene algo bueno aquí, quiero ver qué es esa catapulta? Me llegó una decepción cuando vi cuál era el argumento, pero bueno, sigamos escuchando. Es un poco largo. Definir con claridad y con precisión qué es la justicia de Dios. Y voy a ir agregando en qué estoy de acuerdo en todo lo que dice, ¿no? Y en qué estoy de acuerdo en lo que no dice. Lo que hace José Miguel Arraiz es poner un documento de un manual de teología, otro documento, una parte donde se explica eso, y después él supuestamente se fundamenta para usarlo. Pero desde mi punto de vista no lo entiende. Y esto es específicamente lo que Alejandro Bermúdez le argumentó. El único argumento de Alejandro Bermúdez contra José Miguel Arraiz básicamente está descontextualizado. Aquí voy a demostrar cómo descontextualiza. De hecho, en cuanto a descontextualización, ocurre realmente lo contrario, ¿no? Lo que Alejandro Bermúdez decía, o sea, porque es que, como lo decía en el video anterior, el razonamiento de Alejandro no es muy complicado, es muy simple. Dios es amor, de Dios no puede salir ningún mal, entonces Dios no castiga. Lo que yo decía es que cuando se habla de mal, hay que distinguir entre mal físico y mal moral. El mal moral, como explicaba el cardenal Seferino González en su manual de filosofía elemental, el mal moral Dios nunca lo quiere ni como fin ni como medio, pero el mal físico, o lo que es lo mismo, la privación de un bien, Dios puede quererlo buscando un bien mayor. Entonces, en ese sentido, Dios puede pretender la privación de un bien. Si lo dices, Dios no puede pretender un mal a secas sin distinguir qué mal te refieres, porque mal en distintos contextos puede significar otra cosa,
Obviamente no. Dios no puede pretender un mal moral. Pero la privación de un bien, que es el castigo, Dios puede pretenderlo, ya sea para restaurar el orden moral perturbado por el pecado, para aplicar justicia o para corregir. Y por eso también decía, el castigo de Dios puede ser correctivo, el castigo de Dios puede ser medicinal, el castigo de Dios puede ser vindicativo. Y cuando digo que puede ser medicinal no quiero decir, o correctivo, no quiero decir que castigo y corrección sean sinónimos, solo que en determinadas circunstancias, en lo que se refiere al castigo temporal, el castigo temporal puede tener o tiene un componente correctivo, una finalidad correctiva. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Right? Vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Me gustaría hacer una definición simple para que usted tenga claridad en cómo es la justicia de Dios y cómo se diferencia de la justicia de los hombres. Miren, es algo desde mi punto de vista sencillo. Los hombres en este mundo no somos capaces de dar justicia porque no podemos ver los hechos pasados, tampoco podemos ver las consecuencias de nuestros hechos. Entonces, eso hace que la justicia humana sea totalmente imperfecta. Le voy a dar un ejemplo. Si usted se roba 1,000 pesos, hoy roba 1,000 pesos, se da cuenta la justicia humana, y entonces usted, ¿qué es lo que le van a pedir? Devuelva esos 1,000 pesos, devuélvalos. Obviamente que ahí hay un perjuicio extra, entonces le ponen ahí, devuelvan 1,000 pesos más 100 pesos de intereses, póngale, ¿va? Entonces, uno dice, si la persona devuelve 1,000 pesos, se hizo justicia, 1,100 por los agravios, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la justicia tal cual, ¿no? Entonces, si usted roba 1,000 pesos y Dios le dice, pague 1,000 pesos, páguelos, porque robó 1,000 pesos, pague 1,000 pesos. Eso le pregunta a usted, ¿es justicia? Sí, ¿verdad? También podría decirse, y esta es la argumentación de Rice, o sea, si Dios le dice pague 1,000 pesos, ¿ese es un castigo? Ahorita no voy a hablar del castigo, eso lo voy a hablar en un video posterior. Pero comprende usted que específicamente la justicia de Dios es eso, darle a cada quien lo que corresponde. Correcto. Y cobrarle a cada quien lo que le corresponde. Ahora, usted tiene que comprender que como Dios alcanza a entender todo y alcanza a ver todo, no es lo mismo que usted robe 1,000 pesos, supóngale, a una familia que necesita eso para comer una semana. Supóngase que usted roba 1,000 pesos a una familia y en ese proceso se muere una de esas personas porque no pudo comprar una medicina porque usted se robó ese dinero. Bueno, eso es culpa de usted. Eso la justicia humana no lo puede ver. Dios sí lo puede ver. Sí, bueno, aquí no está diciendo nada de que sea desconocido para, bueno, cualquier persona que haya estudiado el catecismo y que haya estudiado la parte de teología moral que hace referencia a la moralidad de los actos humanos. Dice que los actos morales se determinan por 3 elementos, o sea, lo que es el objeto, lo que tú haces, la intención y la circunstancia. Dependiendo de las circunstancias, puede hacer que un acto moral que sea ilícito o sea pecaminoso sea más grave o sea menos grave. Es cierto, no es lo mismo decir una mentira blanca a decir una calumnia que dañe la reputación del prójimo. No es lo mismo dañar la reputación del prójimo en privado que hacerlo delante de
millones de personas a través de los medios de comunicación. Obviamente hay actos que dañan más que otros y que acarrean un castigo más severo que otros. ¿Cuál es ese castigo? Ahí es donde corresponde a Dios, que es un juez justo y a la vez misericordioso, impartir el castigo, ya sea en esta vida o en la siguiente, el castigo merecido y de manera misericordiosa, ¿no? Eso lo explicaba incluso el Papa. Aquí que tengo yo el libro cerca, déjenme buscar, creo que tengo la cita cerca a la mano. Espero que no se me haya cerrado. Bueno, vamos a seguir escuchando mientras la busco. Por eso, no es lo mismo robar 1.000 pesos a una persona que vive de eso que robar 1.000 pesos a un millonario. Que 1.000 pesos le representan un paseíto. ¿Me voy a entender? Entonces, por eso llamamos, cuando un patrón, por ejemplo, no paga el salario a sus trabajadores, eso puede representar la vida o muerte del trabajador. Es un pecado que clama al cielo, una injusticia terrible. Aunque la misma persona sí, digamos que no paga otra cuestión de retrasa un pago con uno de sus de sus proveedores, con una empresa de igual a igual, que no va a representar el alimento específicamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces hay una diferencia. Eso Dios lo puede ver. Sí, eso incluso, fíjense, está en una cita del Papa Juan Pablo II. Aquí lo estoy citando de la encíclica Salvifici Dolores y creo que abajo en Evangelium Vitae, ¿qué dice el Papa, no? Al mal moral del pecado corresponde el castigo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo allí? Él no lo llama castigo, él lo llama justicia. Vamos a ver porque él cree que son conceptos excluyentes. Ese es uno de los errores que él ahorita mismo va a admitir más adelante cuando él dice que son cosas distintas, que lo que Dios aplica no es un castigo, sino una justicia. Ya lo van a oír ustedes. Fíjense que el Papa no hace esa distinción. El Papa dice, al mal moral del pecado corresponde no una justicia, es el castigo, que el castigo sí es un acto de justicia. Son conceptos complementarios que garantiza el orden moral en el mismo sentido trascendente en el que este orden es establecido por la voluntad del Creador. Entonces dice, si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido de castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad por el contrario que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga el carácter de castigo. Y en el otro documento dice, pero Dios siempre misericordioso incluso cuando castiga, ¿no? Y pone el ejemplo de Caín, que aunque el pecado de Caín fue grave, Dios incluso en el caso de Caín no lo castiga conforme a sus culpas, ¿no? En ese sentido, se puede decir que el castigo de Dios, y lo decimos más adelante, y él también aborda ese argumento, no es meramente conmutativo, no es tú sacaste un ojo y yo te saco un ojo. No, eso no es lo que dice la doctrina católica y eso no es lo que se discute. Entonces, Dios puede ver las consecuencias de nuestros actos. Y, específicamente, si usted robó 100 pesos, usted va a pagar 100 pesos aquí o en la vida que sigue. Si usted robó 1.000 pesos, va a pagar 1.000 pesos aquí o en la vida que sigue, con sus consecuencias, aquí o en la vida que sigue. A ver, en términos generales sí, pero también es un error pensar, y eso también lo explica el manual de teología que yo cito en el libro, que Dios es, digamos que no pueda condonar incluso esa pena temporal. Por eso es que existe la indulgencia. Precisamente la indulgencia es que tú puedes ser, esa pena temporal puede ser remitida. Si siempre si siempre que robaste 100 pesos, tienes que pagar 100 pesos, es como decir, Dios tiene que castigar siempre. Y eso también es otro error en sentido contrario. No hay que decir ni siquiera, o sea, son dos extremos. Dios no castiga nunca, Alejandro Bermúdez,
Y como él está entendiendo, aunque no lo llame castigo, Dios castiga siempre, tampoco. Dios no está obligado a, digamos que, aplicar una pena. Dios puede remitir esa pena por medio de una indulgencia. Por eso, el pecado, por ejemplo, de un maestro, de un sacerdote, de un obispo, del papa. Sí, aquí dura un rato hablando de que hay pecados más graves que otros, que depende de la persona. De eso no es ninguna novedad y eso no es algo que aporte mucho al debate, ¿no? Los pecados de ellos son más graves. Porque un maestro Sí, eso no lo discute es nadie. el pecado de escándalo. Un maestro puede enseñar no solamente las virtudes, sino que puede enseñar también los pecados. Entonces, si un maestro enseña a pecar a otra persona, entonces las consecuencias de ese acto son enormes. Dice Cristo, es preferible que se amarre una piedra de molino al cuello y se aviente al mar. ¿Me doy a entender? Aquí se me cansó un Entonces, poquito de decir algo obvio tanto usted tiempo debe y tener claro redundar y redundar. Claro que que la no hace justicia de falta que Dios te den a es eso, entender. justa. Tan justa como que 1 más 1 son 2. Correcto. La justicia divina es justa. Así de simple. Ujú. La diferencia Es redundante con la incluso decirlo. humana Por eso se llama es justicia que divina. Dios alcanza a ver cuál es específicamente, con peso específico, nuestra culpa. Entonces, y eso, por ejemplo, van a decir, no, pues por eso, ahí está, ya ves el castigo. No, no, espérate. Si tú, esto, ¿qué lógica hay detrás de esto? O sea, si usted comete pecados y pide perdón a Dios, bueno, pues usted no va a ir al infierno, pero va a tener que pagar. Para eso es el purgatorio. Sí, a ver, otra vez vamos, eso es verdad en sentido general, pero Dios, o sea, eso es parte también de la doctrina católica y de la doctrina de las indulgencias, no enseña lo que acabo de decir, que Dios no está obligado, porque no está atado a ningún poder superior, o sea, no está obligado a impartir la pena merecida. Y el mejor caso es el caso, por ejemplo, del buen ladrón que estaba al lado de Cristo. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se podría decir que él pagó todas las monedas o todos los pecados que ha cometido. Eh, Probablemente no. O sea, y Dios podía habérselo eh, remitido sin ningún problema por la autoridad que tiene como Dios. ¿Me va a entender? Si usted roba 100 pesos y no los devuelve en esta vida, los va a tener que devolver en la otra. ¿Cómo los devuelve allá? Pues eso ya Dios sabe cómo lo hace. Pero si usted vaya al cielo o vaya al infierno, los va a pagar. Si usted robó 100 pesos, no los pagó en esta vida, va al cielo, está muy bien, pero antes de ir al cielo, pase al purgatorio, paga lo que debe, toma chocolate. Ok, bueno, vamos a analizar el chocolate. Para que, bueno, para que no vean que no es cosa mía, voy a compartir aquí un poco del manual de teología que trata este tema. Creo que aquí lo menciona, ¿no? Ok. Dice acá, precisamente lo que él está diciendo. Por otra parte, no hay que exagerar de tal forma el carácter vindicativo de los castigos divinos como si Dios se viera obligado por justicia a no perdonar el pecado hasta exigir una satisfacción completa, como enseñaron siguiendo el ejemplo de San Anselmo de Canterbury, H. Tornelli, and Friday X, pronúnciese como se pronuncie, dice más adelante el manual, como Dios, por ser soberano y Señor universal, no tiene que dar cuenta a ningún poder superior, tiene derecho a ser clemente y eso significa que es libre para perdonar a los pecadores arrepentidos sin que ellos ofrezcan una satisfacción congrua o sin satisfacción alguna, y cita Suma Teológica de Santo Tomás. O sea que en términos generales sí tiene razón lo que está diciendo. Dios no tiene
o sea, Dios, o sea, digamos que cada persona que comete un pecado va a sufrir una pena, y que, ¿verdad? Querida por Dios, o sea, es una pena que la justicia divina la establece, pero no es que eh, eso es absoluto para todos, ¿no? ¿Me doy a entender? Así de simple. No es tan simple. Como acabas de ver, si estudias un poquito más teología, te puedes dar cuenta de que no es así de simple. O sea, sin darte cuenta, estás defendiendo una posición al otro extremo de Alejandro Bermúdez. Es simple la justicia de Dios. Nosotros la podemos entender, no la podemos hacer. Esa solamente la puede hacer Dios. ¿Me voy a entender? Ahora, yo creo que hasta aquí queda entendida qué es la justicia de Dios. Es más, cuando hablamos de la ira de Dios, es la misma justicia. Nada más que la ira de Dios es ver todo el mal que usted ha causado y saber que usted va a tener que pagar con eso. Imagine la vida de personajes como el presidente de una nación que por su culpa murieron miles. Imagine usted la responsabilidad con la que cargan esos presidentes Correcto. que han firmado por los abortos. ¿Me voy a entender? Ahí se levanta la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ese presidente va a tener que pagar las consecuencias de esa firma. ¿Me doy a entender? Si el presidente se arrepiente, pide perdón a Dios, entonces no va a ir al infierno, pero en el purgatorio va a pagar hasta el último centavo. Correcto, si no recibe una indulgencia. ¿Me doy a entender? Esa es la justicia de Dios. Entonces, si usted cree que roba 100 pesos y pedirle que lo devuelvan es un castigo, no señor, eso es una justicia. Ok, aquí es donde llegamos al punto que yo decía. Él está hablando de que como es un acto de justicia, impartir una pena, él dice que por eso no es un castigo. ¿Ven? Entonces él no se da cuenta, es algo tan elemental, pero no lo ve, que su argumento es básicamente la dialéctica de los contrarios. Es como cuando el protestante dice solo fe, no obras, y no ve que las obras forman un papel en el proceso de salvación y no puede verlo de manera excluyente cuando son complementarias. Es el mismo error protestante del cual escribí yo un artículo completo cuando digo no pienses como protestante. Está pensando como protestante, diciendo es una justicia, por lo tanto no es un castigo. El Papa dice lo contrario. El Papa cuando habla de precisamente esto, o sea, de la justicia divina, está haciendo referencia a que Dios cuando hace justicia, a unos los premia, y eso no quiere decir que la justicia no pueda ser incompatible con el acto de premiar. De hecho, el premiar es un acto de justicia cuando es merecido, y también castigar es un acto de justicia cuando es merecido. Entonces no es que porque es justicia no puede ser un castigo, sino que precisamente porque Dios es justo, cuando castiga, lo hace con justicia. Sigamos. ¿Me doy a entender? Hasta ahí quedamos claros sobre qué es la justicia de Dios. Ahora, bien, vamos ahora, ya lanzamos, pum, pum, pum. Aquí, aquí es donde mis expectativas explotaron. O sea, lamentablemente, o sea, él viene hablando de que va a preparar una catapulta. Y wow, vamos a ver qué tiene que decir. Y de pronto llega y después de hablar más de 15 minutos, casi 20 minutos, termina diciendo que todo su argumento es que Dios no castiga porque lo que está haciendo es un acto de justicia, como que si esas cosas fueran excluyentes. Eso es todo el argumento. Wow. Catapulta Catapulta. de la verdad. Wow, qué catapulta. La catapulta de la verdad. Wow, te la comiste. Es lo que efectivamente Eres un teólogo es la verdad, que lo que enseña la iglesia. hay que lanzarte Ahora, con esta verdad al estrellato. vamos a derrumbar Madre mía. los argumentos de José Miguel Arraiz. Vamos primero a su libro. Vayan ustedes a
Final de la página 37. Ok. Dice José Miguel Arraiz. Pero en el caso de Dios no se habla de que cuando castigue aplique una justicia conmutativa, sino una justicia distributiva. Esto es específicamente lo contrario a lo que yo he explicado actualmente. Ok. Recuerden esto que está diciendo. Él está diciendo que la justicia de Dios, cuando es distributiva, es lo contrario a lo que él está diciendo. O sea, lo está afirmando. Anótenlo. ¿Podemos repetirlo para que quede más claro? Sino una justicia... Vayan ustedes a Vamos a escucharlo de nuevo. final de la página 37. Dice José Miguel Arraiz. Pero en el caso de Dios no se habla de que cuando castigue aplique una justicia conmutativa, sino una justicia distributiva. Ok, yo digo que Dios no aplica una justicia conmutativa, sino distributiva. Y él dice a continuación, es lo contrario a lo que él está diciendo. Esto es específicamente lo contrario a lo que yo he explicado actualmente. Dice José Miguel Arraiz, vuelvo a leer, final de la página 37, continúo hasta el principio de la página 38. Pero en el caso de Dios no se habla de que cuando castigue aplique una justicia conmutativa, sino una justicia distributiva. Ok, ¿a qué me refiero con que Dios no aplica una justicia conmutativa? Dios no aplica una justicia simplemente de intercambio. Tú sacaste un ojo, yo te saco un ojo. Y por eso citaba también el texto del Papa Juan Pablo II. Dios incluso cuando castiga es misericordioso. Si Dios hubiera aplicado una justicia conmutativa con Caín que mató a Abel, hubiera matado a Caín y no lo hizo. Sino que e incluso en ese castigo fue misericordioso. O sea, no es una justicia tipo primitiva, tipo nivel del talión. El castigo de Dios es muy distinto, es un castigo misericordioso. Dice la liturgia, no nos castigas conforme a nuestras culpas. Ya que el proceder como juez equitativo corresponde recompensar el bien, justicia remunerativa, y castigar el mal, justicia vindicativa. Momento ahí. Párele. Aquí tiene un error José Miguel Arraiz de comprensión y descontextualización de donde saca él este argumento. Esto va a estar bueno. Este argumento él lo saca de un manual de teología que él mismo pone el texto en la página 78. Que has debido ir al texto. Vayan a la página 78, ahí van a encontrar la argumentación de donde toma José Miguel Arraiz. Por eso es tan importante que digan de dónde sacan sus argumentos, porque se puede comprobar si efectivamente hay una descontextualización, una mala interpretación. Y van a comprobar que él no lo hizo. Dice, principio página 78, se manifiesta además la justicia distributiva de Dios en que Él, sin acepción de personas, como juez equitativo, recompensando el bien, justicia remunerativa, y castigando el mal, justicia vindicativa. Yo estoy seguro de que usted al escucharme no se ha dado cuenta del error. Hagan de cuenta que es un error muy simple, es como si fuera un acento o una coma. No es lo mismo decir huele a traste que a traste huele. ¿Me doy a entender? ¿Dónde está la diferencia? Ilumíname. En la argumentación de Arraiz nos quiere hacer creer que en el caso de Dios no se habla de cuando castigue aplique una justicia conmutativa, sino una justicia distributiva. Lo que está diciendo es José Miguel Arraiz es de que el castigo de Dios se aplica de manera distributiva. Y el problema es que él no sabe qué significa distributiva. Esto no lo dice el manual de teología. Leo. Ok, él dice que el manual de teología dice que la justicia de Dios no es distributiva y que eso no lo dice el manual de teología. La justicia distributiva de Dios en que Él, sin acepción de personas, procede como juez equitativo. Sí. Ahí no estamos hablando, repito, de cuando castigue. Él dice que ahí no están hablando cuando castigue, cuando habla de justicia distributiva y equitativa.
Estamos hablando Fíjense que lo está diciendo. Y está diciendo que fue el manual de teología. de cuando distribuye. Procede como juez equitativo, recompensando el bien y castigando el mal. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la justicia de Dios es distributiva en cuanto a los bienes que Él ha dado a sus hijos. Es el principio de la universalidad de los bienes que viene explicado por la Iglesia Católica desde hace mucho. El principio de la universalidad de los bienes nos habla de que Dios hizo todo para todos. Entonces, Dios sabe cómo lo va distribuyendo. Un ejemplo bien claro en las Sagradas Escrituras es cuando Dios reparte la tierra para las 12 tribus de Israel. Fíjense cómo llegan y dicen, pues esta parte para Julano, esta parte para Julano, lo está distribuyendo. Esa es... Por cierto, toda esa ejemplificación no está no es lo que hace referencia el manual de teología. Él dice que descontextualizó el manual de teología y se pone a poner un ejemplo que nada tiene que ver con el texto del manual de teología, ya lo vamos a ver. Es la justicia distributiva de Dios, porque Dios ha creado un universo con bienes para los hombres, para los humanos, para nuestra naturaleza humana. Ha creado un mundo, un planeta. Ese planeta se tiene que distribuir de manera justa. ¿Cómo se distribuye de manera justa? Ah, bueno, Dios lo distribuye como a Él le parece. Entonces, en el caso de las 12 tribus de Israel, por ejemplo... Aquí está totalmente desconectado del contexto. O sea, aquí está hablando de distribución de los bienes y de lo que yo estaba haciendo referencia y lo que hace referencia al manual. No es la distribución de los bienes, es la distribución de la justicia divina, cuando premia el bien y cuando castiga el mal. Una cosa son los bienes y otra cosa es recompensar o castigar los actos morales de las personas. Por ejemplo, pues reparte el territorio, pero fíjense cómo a una no le da territorio, ¿verdad? Que es específicamente a la que se le tenía que dar el diezmo. Fíjense cómo la justicia de Dios es distributiva. La justicia de Dios, entonces, dice, a ver, ¿cómo a la tribu de Leví no le di un terreno? No le di un terreno para que produzca, para que tenga sus vacas, para que tenga ahí sus praditos y para que siembre, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, todos los demás, sus hermanitos, le van a dar el 10% a ellos para que tengan parte de lo que yo les he dado a ustedes. Por eso, aquellos que no daban el diezmo le roban a Dios. Porque ese terreno no se los ha dado el hombre. Ese terreno se los ha dado Dios. Los terrenos no pertenecen al humano per se, sino que es Dios el que lo ha distribuido. Y lo ha distribuido para que lo compartas. Entonces, si tú no compartes eso, pues ahí hay injusticia. Yo no sé si quieres convencer a la gente a punto de redundar y verborrea, pero ya va a llegar al punto. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el manual de teología? El manual de teología es que Dios reparte. ¿Qué dice el manual de teología? Vamos a ver, cuéntanos. De acuerdo como Él ve, como cree conveniente. Que Dios reparte de acuerdo como Él ve los bienes. Distributiva. Okay. ¿No entender? Okay. Ahora bien, eso es lo que tú dices. ¿Qué dice esto, José Miguel Arraiz se lo quiere enjaretar a cuando Dios castiga. Ok, según esto, yo quiero enjaretar que se hable de la justicia distributiva cuando Dios castiga, pero el manual no está haciendo referencia a esto, solo la parte de la distribución de los bienes. Eso es lo que dice él. Vamos al manual. Lo tengo por aquí y lo vamos a leer. Empecemos por acá. El párrafo es un poco largo, pero creo que vale la pena leerlo. Como Dios es creador y señor del universo, no existe norma jurídica que esté por encima de él. Antes bien, Dios es para sí mismo la norma suprema. La justicia legal que regula la relación jurídica del individuo con la comunidad conviene a Dios en cuanto a él por medio de la ley natural, y la ley moral ordena a todas las criaturas al bien común. O sea, esto es una introducción. Aquí habla
de las características de la justicia de Dios y las empieza a enumerar. En primer lugar, dice, la justicia conmutativa, lo que yo decía que no es estrictamente la justicia que Dios imparte, que regula el resto orden entre un individuo y otro individuo, no se puede aplicar en estricto sentido a Dios, porque entre creador y criatura no puede haber igualdad de relaciones. La criatura, a causa de su absoluta dependencia del creador, no puede obligarle por sí misma mediante una prestación suya a la que Dios le corresponda con otra. Ahora viene lo que es la justicia distributiva, que él decía que no se aplica el castigo. La justicia distributiva, que regula el recto orden de la comunidad con el individuo, conviene a Dios en sentido estricto. O sea, ¿se acuerdan que le dije a Notaran cuando él decía, cuando él criticaba que yo decía que la justicia de Dios era distributiva y él decía que era lo contrario a lo que él estaba diciendo? Bueno, aquí el manual de teología literalmente está diciendo, la justicia distributiva que regula el recto orden de la comunidad con el individuo conviene a Dios en sentido estricto. Después que Dios, con un acto libérrimo de su voluntad, creó al mundo, se obliga por su sabiduría y bondad a proporcionar a las criaturas todo lo que necesitan para cumplir su misión y lograr su último fin. Se manifiesta además la justicia distributiva de Dios en que Él, sin acepción de personas, procede como un juez equitativo, recompensando el bien, justicia remunerativa, y castigando el mal, justicia vindicativa. Nuestro amigo no lee y dice que cuando habla de la justicia distributiva en el manual, no hace referencia al castigo, pero aquí está diciendo lo contrario textualmente, la justicia distributiva de Dios, en que Él, sin acepción de personas, procede como un juez justo. ¿Cómo es esa justicia distributiva? Por una parte, recompensando el bien, esa parte es lo que es de la justicia distributiva, la justicia remunerativa, y castigando el mal, justicia vindicativa. Entonces, fíjense entonces cómo el manual está diciendo no solamente que la justicia de Dios es distributiva, sino que también es vindicativa cuando castiga al mal. Y yo se lo enjareto cuando lo dice textualmente el manual, o sea, lo que es la ignorancia o ni siquiera ir al libro para leerlo. Dice, en el caso de Dios no se habla de que cuando Dios castigue aplique una justicia conmutativa. Pues no. Por supuesto, no es conmutativa, no es tipo ley del talión, no es tú sacaste un ojo y te sacan un ojo. Lo que nosotros tenemos que comprender es la justicia vindicativa. La justicia vindicativa es esencialmente conmutativa. Error. Fíjense lo que es no entender el texto, ¿no? Dice que la justicia vindicativa es esencialmente conmutativa. Ahí está otro error. El mismo manual acaba de decir que la justicia conmutativa, ¿verdad? Que regula, aquí lo dice, que regula el resto orden entre el individuo y otro individuo, no se puede aplicar en sentido estricto a Dios. Y eso es lo que ejemplifica en este texto que sigue a continuación. En cambio, la justicia distributiva, que a su vez es remunerativa y vindicativa, sí corresponde a Dios. Lo que sucede es que es vindicativa, pero no en sentido conmutativo. O sea, sanciona la pena, pero no como lo merece el pecador. Y por eso vuelvo sobre la cita de Juan Pablo II. Incluso cuando Dios castiga, es misericordioso. No podemos decir que la justicia vindicativa sea distributiva. ¿Por qué? Que, fíjense, está diciendo justamente contradiciendo lo que dice el manual explícitamente. Porque entonces vamos a tener que decir, bueno, aquí tengo en el infierno tenemos un terreno aquí que tenemos que repartir, a ver quién le toca aquí, quién le toca para acá, etcétera, etcétera. Conceptualmente es ilógico pensar que... Ese ejemplo es un poco disparatado porque incluso las penas en el infierno no son todas iguales para todos los condenados. Es algo que, bueno, no sé si él no lo sabe, pero eso lo han profundizado los teólogos. Que las penas, debido a nuestros pecados, se tengan que distribuir. Eso es... No es que se distribuyen entre personas, es que cuando se refiere a distributivo no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que
a que Dios distribuye su justicia, ya sea premiando o castigando, remunerando o por medio del castigo, de la justicia vindicativa. Y racional. Ahora bien, dirán, bueno, pero es que es un renglón. Vamos a ver esto cómo lo aplica en su respuesta Alejandro Bermúdez. En su respuesta Alejandro Bermúdez la van a encontrar específicamente sobre este tema en la página 67, iniciando desde el principio. Dice: O sea que vamos a hacer un paréntesis aquí antes que vaya a la siguiente parte del libro. Fíjense que hasta ahora, en 20 minutos de explicación, su argumento tiene dos argumentos. Argumento número uno, que Dios no castiga porque lo que hace cuando aplica penas a las personas es aplicar actos de justicia. O sea, básicamente aquí, bueno, se podría decir que incluso su error no es tan grave como en el de Alejandro. Él no ha entendido exactamente cuál es la posición de Alejandro. La posición de Alejandro es ligeramente diferente, yo diría incluso sustancialmente diferente, porque Alejandro Bermúdez ni siquiera reconoce que Dios puede infligir una pena, que es lo que dicen explícitamente los papas y la doctrina católica. Él ni siquiera lo reconoce. Él sí lo reconoce y habla incluso del purgatorio, que eso significa devolver las monedas, los chocolates, pero no lo quiere llamar castigo. O sea, el primero, podríamos conceder, si él no lo quiere llamar castigo, pero admite la esencia de la doctrina divina, ahí sí podría decir que hay una diferencia de opiniones. Sencillamente es alguien que le provocó usar la palabra castigo, a diferencia como lo hace el magisterio, como lo hacen las encíclicas de los papas, que ahí usan la palabra castigo. Él no le parece que se use. Bueno, es él contra los papas y contra el magisterio, pero por lo menos no rechaza la doctrina, rechaza la terminología, no es tan grave. Y el segundo argumento que trae, bueno, es ese menjurje que tiene de que se descontextualiza un manual cuando ni siquiera, cuando lo está contradiciendo él mismo textualmente, y se puede verificar con el manual que está, lo pueden conseguir en PDF en internet, ¿no? O sea, eso no es algo que esté imposible de localizar. así, responde Arraiza Bermúdez. En su defensa a la imagen del Dios todo amor que no castiga, Alejandro nos endosa la defensa de un Dios castigador. Así como él defiende que Dios no castiga nunca, nos pretende endosar, decirnos que Dios castiga siempre. Sí, es que si usted roba 100 pesos los va a pagar. Y seguimos. Eso es simple. Pero eso, entonces ese es el argumento de Alejandro Bermúdez. Es que eso es una realidad. Ahora, no tenemos que olvidar que Dios en su capacidad sí podría decir, bueno, esos 100 pesos, por angas o mangas, no sé qué pasó, tú no lo vas a pagar, lo pago yo, no sé cómo le hará Dios, pero en ese sentido, okay, es una posición teológica. Desde mi punto de vista no es algo que enseña la iglesia como tal. Vamos a ver lo que continúa diciendo. Bueno, no es algo que enseña la iglesia como tal, sí es algo que enseña la iglesia como tal, porque precisamente esa es la doctrina de las indulgencias. Dios puede remitir la pena, ¿no? O sea, si no conoce la doctrina de las indulgencias, entonces, ¿para qué buscar, por ejemplo, una indulgencia perenaria? Si yo debo 50 chocolates y voy a tener que pagar los 200 chocolates en el purgatorio, entonces no necesito indulgencia plenaria. O sea, hay que estudiar un poquito la doctrina de la iglesia para no desbarrar. O sea, en vez de darle la razón a Bermúdez, que no se la pretendía dar de todas maneras, lo admito, igual está defendiendo una posición totalmente contraria que se va ahora al otro extremo, ¿no? Pero eso no es lo que sostenemos. No decimos que Dios aplique una justicia meramente conmutativa. Lo aclaramos en nuestra segunda entrega, lo que yo leí. Eso es lo que yo decía. Sino que su justicia es distributiva, por tanto remunerativa y vindicativa. Esto es simple y llanamente la doctrina católica que puede encontrar cualquier tratado de teología que enseña que Dios es un juez justo y que premia el bien y castiga el mal. Sí, pero fíjense cómo nos está haciendo creer José Miguel Arraiz que la justicia en cuanto a que Dios otorgue o cobre o dé una pena, lo que él le llama castigo, sea que de pronto Dios diga, no, pues mira, usted debe 100 pesos, pero como fulano
debe 1.000.000, pues usted pague 500.000 Yo no sé de dónde saqué ese disparate que yo dije eso. y pues el otro 500.000. Eso sería que el castigo se distribuya. Wow. O sea, estoy entendiendo ahora, no lo había captado, que él está entendiendo cuando se habla de justicia distributiva. Madre mía, qué salvaje. Bueno, me disculpo, no, qué salvajada lo que acaba de decir. O sea, él está entendiendo que cuando se habla de justicia distributiva, es que Dios, digamos que castiga un poquito a uno y un poquito a otro la pena de uno. Eso no es justicia distributiva. Justicia distributiva es precisamente que Dios distribuye la justicia aplicando o remunerando justamente a unos y castigando en su justicia y de manera misericordiosa a otros, pero cada quien su propia, aplicando las propias penas que la persona merece, ¿no? O que acarreó sobre sí. No entiendo ni Sí, siquiera qué es, no puedo es obvio, eso explicarles es lo que pasa, que cómo es que en la como no entiende a qué se refiere justicia distributiva, contradice el manual de teología y llega y dice que yo estoy diciendo que Dios va a llegar y va a castigar un poquito a uno y un poquito a otro. mente de Arraiz pretende hacernos creer que No, que tú no entiendas nada de lo que dije. No es que yo pretenda hacerte creer nada. Lo que tú tienes es que ir al manual, leértelo bien, entender y estudiar qué significa justicia distributiva para entonces entender qué quiero yo decir con justicia distributiva. O sea, yo no soy el que inventa los términos. Yo simplemente en el texto que tú estabas cuestionando, que dices que yo tergiversé, es básicamente una copia de lo que dice el manual de teología. los castigos de Dios que él dice, los distribuye. Wow, sí, ¿Me voy a seguramente yo entender? dije eso. Y esto no es que venga en el manual de Un teología, genio. es simplemente una descontextualización, Obviamente, claro, una si mal entendiste eso, porque no entendiste mal, o sea, te entiendo que puedes decir que es una descontextualización, pero es que no entendiste, ni siquiera fuiste al manual para entender qué significaba la justicia distributiva y cómo aplicaba a los castigos y a la remuneración de los actos meritorios. interpretación de lo que está leyendo en sus manuales de teología. Simple. Ahora bien, ¿es que esto no lo dice? ¿O sí lo dice José Miguel Arraiz? Sí lo dice. Entonces, me gustaría también que pongan atención en la página 76, inciso C. A ver. Ahí es donde explica esta parte desde otro manual de teología. Dice, la justicia retribuidora es una actitud mediante la cual Dios premia lo bueno y castiga la maldad. Justicia remunerativa y vindicativa. Debido a su perfección autoafirmativa y autoposesiva, Dios ha determinado que se ha premiado el valor moral y que se ha castigado el pecado. A Dios no se le puede atribuir la justicia conmutativa, entendida en sentido estricto. Esto en sentido ordinario, en efecto. Esta justicia implica un deber jurídico estricto de servicios recíprocos, mientras que Dios no tiene deber alguno para con nadie. Dios castiga la maldad imponiendo no solo las penas designadas a mejorar y escarmentar a los malvados. Un momento que se me está Esto lo dice oscureciendo. Por favor, me apagaron la luz. Pero Isler y Hermes, sino también castigos vindicativos. Por medio del castigo queda restablecido el orden que el pecado había alterado. Esta es, usted roba 100 pesos, paga 100 pesos. Es cierto, no obstante, que Dios podría perdonar sin imponer castigos. Lo contrario afirma San Anselmo, Tornelli y no sé qué más. Aunque no sin que preceda el arrepentimiento. por supuesto. La parte que yo les decía, pues al final Dios puede hacer lo que se le pegue la gana, Es pero lo que yo digo. entendido, tratando de entender la justicia de Dios, no podemos de ninguna manera pensar que si usted robó 100 pesos, Dios le va a cobrar 1.000.000. Eso no es así. Y nadie ha dicho que si alguien robó 100 pesos, Dios le va a cobrar 1.000.000. Eso lo entendiste tú porque no entendiste qué quise decir con justicia distributiva. Me parece que es lo que nos quiere hacer ver Arraiz. Ese es mi punto de vista. Desde mi punto de vista, sí está haciendo una descontextualización Arraiz de lo que es la justicia divina. Entonces, específicamente, para que podamos decir que Dios hace justicia, hay que encontrar una lógica de justicia detrás de eso.
No podemos inventarnos y nada más decir, bueno, es que Dios hace lo que quiere. Ok, Porque bueno, ya se está acabando el vídeo. No sé si haga otro, de verdad. No veo que este amigo esté aportando mucho argumentativamente y teológicamente al debate. Básicamente entendió mal lo que yo dije y me acusa de haber tergiversado y cuando él ha podido ir al manual de teología y verificarlo y él mismo dijo que había que hacerlo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, creo que tiene otro video aquí, no lo sé, no prometo nada, ya se me está acabando el tiempo. Lo que sí me gustaría es resumir básicamente, bueno, los dos primeros argumentos principales, ya hablé un poquito del primero, ¿no? O sea, realmente en cuanto al primero, lo que está cayendo es una dialéctica de los contrarios, pensar que algo es excluyente con otra cosa que no lo es, o sea, necesariamente no hay por qué entender que porque Dios aplique justicia, no por eso no castiga, o sea, precisamente Dios castiga como un acto de justicia y Dios premia como un acto de justicia. Es lo que dice el Papa, Dios es un juez justo que premia el bien y castiga el mal, literalmente. Él no lo quiere llamar castigo, pero el Papa lo llama castigo. Los manuales de teología lo llaman castigo. O sea, qué ganas de cambiar el significado de las palabras que ha estado en la iglesia por siglos. O sea, eso es absurdo. O sea, venir y decir, oye, Dios no castiga. ¿Por qué? Porque hay que usar la razón teológica. Entonces, enséñale eso, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II. Dios castiga y salva. Por ejemplo, esto es un documento que tiene el Papa Juan Pablo II, está publicado allí, que precisamente se aparta de ese error, ¿no? De pensar que algunas cosas son excluyentes. O sea, el castigo es excluyente de la salvación. No, precisamente, Dios, no es que Dios castiga o salva, es que Dios castiga y salva. Es lo mismo cuando dice Dios castiga y es justo, o Dios castiga y aplica un acto de justicia. Este señor entiende algo completamente distinto y excluyente. No, Dios lo que aplica es un acto de justicia, no un castigo, o lo que entiende errar por castigo. Repito, no es lo que yo entiendo por castigo, es lo que todos los papas entienden por castigo. Si no, el Papa Juan Pablo II no dijera Dios castiga. Entonces, venir a insistir en que no, que eh, de Dios no puede salir el mal. Evidentemente, el mal moral no. Pero el castigo, en cuanto a pena, es lo que yo expliqué también con el texto de Santo Tomás. Es en el fondo un bien. El mal físico puede ser equivalente a un bien moral. ¿Por qué? Porque cuando Dios castiga, hace un acto de justicia que en el fondo es un bien. Y yo lo ejemplifiqué también en un artículo que publiqué en mi blog, donde yo ponía el ejemplo de un juez, que es que la gente a veces no lo entiende si no se le coloca un ejemplo elemental. Cuando un juez juzga a un criminal que robó algo o mató a alguien y le impone una pena y le dice tú vas a pasar 30 años en la cárcel, obviamente le está imponiendo una pena. Esa pena es un mal físico para el reo porque el reo va a tener que ir a la cárcel. El reo va a verse privado de un bien que es su libertad. Y nosotros no vamos a llegar y pensar que el juez hizo el mal, que el juez cometió un mal moral, solo porque le infligió un mal físico al reo. El juez está dictando sentencia y está castigando, entiéndase bien, está castigando el juez al reo y el juez no está haciendo algo malo, el juez está impartiendo justicia, aplicando un castigo. Entonces, que el juez aplique justicia no es contradictorio con decir que el juez aplica un castigo, son la misma cosa, son conceptos complementarios. Entonces, todo su argumento se basa en lo otro, en decir que no, que Dios hace justicia, no castiga, es un disparate. Ahora bien, si en verdad los jueces, al castigar a los reos, estuvieran haciendo un mal en sentido simplista, y es que no es solo Dios que no puede hacer el mal, es que nosotros no deberíamos hacer mal. Entonces, visto así, los jueces también hacen mal cada vez que castigan. Los jueces humanos. ¿Por qué? No deberían entonces castigar. Si un asesino de día mata a 200 personas, no lo puede castigar el juez porque le está haciendo un mal. No, le está haciendo un bien, porque está aplicando una pena.
Y por eso es que yo repito en el artículo que compartí de Santo Tomás de Aquino, como lo analiza el cardenal Ceferino, Dios puede pretender un mal físico que en el fondo es un bien porque pretende un bien mayor. Dios lo que no permite y no busca y no pretende ni como fin ni como medio es, es el mal moral. Pero si no se estudia teología, si se queda en la superficie, en el argumento simplista eh, de, de los herejes de los gnósticos, usaban ese mismo argumento, no, Dios no puede castigar porque Dios es todo amor y Dios no puede buscar el mal, ya va, pero ¿de qué mal estás hablando? En el fondo, cuando Dios castiga no está haciendo un mal, está haciendo un bien, ¿no? Está restaurando el orden de justicia y cuando es correctivo está impartiendo una medicina al pecador. Entonces, bien, este es un tema que es increíble que hasta estas alturas tenga que debatirse. O sea, en las épocas anteriores alguien hubiera dicho que Dios no castiga y lo hubiera juzgado a la Inquisición. De hecho, un lector encontró antecedentes de que eso efectivamente pasó, ¿no? Eso ha pasado. De hecho, un concilio ecuménico incluso define que Dios castiga, ¿no? O sea, por eso es que es tan delicado negarlo y por todas las consecuencias teológicas que tiene. Ahora, este amigo en verdad no creo que niegue que Dios castiga, de hecho no lo hace. Simplemente no hila fino en teología, no hila filo y tampoco entiende muy bien, ¿no? No creo que él cometa el mismo error que Alejandro Bermúdez. Como digo, tampoco, incluso de Alejandro Bermúdez, que creo que está equivocado, lo más que le podría reprochar sería testarudez, pero no dudo que él cree que está en lo cierto, ¿no? Pero eso es producto de la mala formación, digamos que lamentablemente del correctismo político actual. Básicamente eso es un problema que viene desde unas décadas atrás. Y por eso es que quiero cerrar en los comentarios de este debate recordando una cita del Papa Benedicto, cuando era cardenal, que él analizaba el problema de por qué a tanta gente le cuesta entender que el castigo no es un mal, sino que el castigo como tal puede ser un acto de amor. Fíjense, vamos a buscarlo acá. Lo tengo acá en el libro en la otra pantalla. Denme un segundo. Página 29. Ok, ya lo estoy encontrando. Estoy un poco torpe con esto de buscar las citas en mi propio libro, pero aquí ya lo estoy consiguiendo. Fíjense lo que decía el Papa. Bueno, en ese tiempo creo que no era Papa. Decía esto. Me comentó algo muy interesante el arzobispo de Dublín. Dijo que el derecho penal funcionó hasta que los últimos años de la década de los 50, hasta los últimos años de la década de 1950. El derecho penal. El derecho penal es el que castiga a los infractores. Funcionó bien, está diciendo el Papa. Había cosas que criticar, pero se lo aplicaba. Pero desde mediados de la década de 60 dejó simplemente de aplicarse. Imperaba la conciencia de que la iglesia no debía ser más la iglesia del derecho, sino la iglesia del amor, que no debía castigar, eso lo dice Benedicto XVI. Así se perdió la conciencia de que el castigo puede ser un acto de amor, ¿no? Lo mismo que aplica al orden humano, aplica al orden divino en este caso. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando ese concepto permeó a la iglesia y decir, no, Dios no castiga, el castigo es malo, el castigo es malo, se pierde esa conciencia. Entonces incluso cuando hubo que castigar a pedófilos, no, hay que la iglesia del amor, no hay que castigar, y vino la crisis y entonces empezaron a recaer y recaer y recaer porque no había consecuencias, no había un castigo, ¿no? Y ahí vino una de las crisis más grandes que ha tenido la iglesia de la pedofilia, porque no se castigaba a los culpables, ¿no? Esto es lo que está reprochando aquí el Papa Benedicto, ¿no? Entonces dice, se dio también entre gente muy buena, dice que no es gente mala, es simplemente gente como nuestro amigo, que están confundidos, que tienen una peculiar ofuscación del pensamiento. Decía, hoy tenemos que aprender de nuevo que el amor al pecador y al damnificado está en su recto equilibrio mediante un castigo al pecador aplicado de forma posible y adecuada.
En tal sentido, ha habido en el pasado una transformación de la conciencia a través de la cual se ha producido un oscurecimiento del derecho y la necesidad de castigo. En última instancia, también un estrechamiento del concepto del amor, que no es precisamente solo simpatía y amabilidad, sino que se encuentra en la verdad, y de la verdad forma parte también el tener que castigar a aquel que ha pecado contra el verdadero amor. Fíjense cómo este error que tiene tanto tiempo en la iglesia, porque todo, ahorita la gente se ofende de nada si tú le dices las cosas, entonces todo es no ofender, que este lenguaje ha empezado a ser, digamos que políticamente incorrecto, ¿no? No se puede hablar de castigo, solo Dios es amor, Dios, no hay consecuencias, no pasa nada. eh, y bueno, eso ha ido permeando y permeando y claro, a mí me preocupó cuando llegó a incluso a hacer algo que dijera un periodista como Alejandro Bermúdez. No estamos hablando de cualquier comunicador católico, estamos hablando del presidente de ahorita, presidente de Asiprensa y presidente de WTN, que tiene un canal, un programa de televisión. Y a esto le dedicó como 4 programas. O sea, a decir que Dios no castiga nunca. O sea, esto es una barbaridad. Y al final, claro, como digo, terminó publicando un libro donde los argumentos de él estaban ya tan gastados que no se atrevió a ponerlos, sino que sencillamente se limitó a poner 2 argumentos de 2 teólogos que no estaban tratando ese tema, sino que estaban tratando un tema completamente distinto, como que si Dios puede castigar a justos por pecadores. Es otra discusión aparte que es muy interesante. Así que bien, bueno, aquí terminamos. Le dejo la respuesta a este amigo. Bueno, si fue un poco rudo, que me disculpe. Bueno, a veces se me va la mano, me exaspero un poquito. Pero sí, le recomiendo que se documente un poco mejor y que trate de entender mejor porque me acaba de endosar argumentos que yo no había dicho. Eso también pasó con un programa de radio, 2 personas, creo que era José María Lang y otra persona, se pusieron a analizar el debate por radio, me lo hicieron llegar a mí y una de las cosas que nos reprocharon era, por ejemplo, que no habíamos aclarado la terminología. Cuando toda la primera entrega y toda la primera exposición trataba de la terminología. Entonces, claro, a veces es un poco molesto cuando hay gente que opina y no se documenta, ¿no? Eso hay que hacerlo. Y bueno, con eso me despido, gente. Voy a dejar los videos originales de esta persona en la descripción para que si los quieren ver completos los vean. Hasta luego. Que es Dios.